En el juego de la vida, las cartas están sobre la mesa. El amor. Quiero experimentar el amor, las relaciones sexuales, pero con responsabilidad, sin olvidarme de mis sueños y de las salidas con mis amigos. La tomo. ¿Conformar una familia? No, por ahora no. Esta mejor la guardo. Nosotros trabajamos con los jóvenes, con los adolescentes, el tema de pares. Es la única organización que trabaja el tema de derechos sexuales y reproductivos con pares, o sea, nos capacitamos jóvenes entre los 15, 16 años para dictar estos talleres y los hacemos muy dinámicos, tenemos diferentes dinámicas y ellos son los mismos compañeros replican a otros compañeros en las instituciones educativas, entonces es como el juego de pares, el enlace entre un joven hacia otro joven, porque yo reconozco el trabajo que de pronto hacen los adultos, ¿no? Pero que a un joven le llegue otro joven es más con más confianza, con el tema de dialogar, ¿no? El vocabulario que uno utiliza como joven es diferente al que uno va a utilizar con un adulto y diferentes entidades que han conocido el proceso nos ayudan a capacitar para que nosotros entreguemos una información clara y que los jóvenes podamos entender más el lenguaje que se necesita. Sinceramente ha sido difícil la situación, ¿no? De ingresar a las instituciones educativas. Ya han habido temáticas que traen controversia a la población, ¿no? Y nosotros, como les decía, pues contamos solo con la capacitación, no contamos con recursos, por ejemplo, para las personas que dictan el taller, sino que algunos estudiantes de las mismas instituciones dicen, a mí me gusta y yo quiero replicar esa temática, pero es muy difícil la posibilidad del ingreso a las instituciones educativas. En años anteriores tuvimos muchas dificultades con la Secretaría de Educación porque queríamos dar a conocer una sentencia, que es la sentencia C-355, que es la sentencia de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero el choque que había entre la Secretaría de Educación y la Fundación Generación Alternativa por presentar esta temática que es un derecho para la mujer, que es una sentencia que queríamos darla a conocer porque es fundamental que se conozca. Desde el Instituto Departamental, años anteriores nos apoyaron para que podamos difundir esta información, pero habieron de pronto como algunos choques desde Secretaría de Educación que no se puede presentar estas temáticas, entonces hubieron muchas complicaciones, pero pues ya no, desde la institución nos abrieron las puertas, vengan si ustedes quieren ingresar a presentar estas temáticas en el tema de derechos sexuales y reproductivos, incluido este módulo que es el módulo de la sentencia C-355 y el módulo de género, pues dijo, las puertas de las instituciones dijeron, las puertas están abiertas, pueden participar de estos espacios que nosotros les brindamos. Y fue como ya el enlace institución educativa generación alternativa para que nosotros podamos presentar esta propuesta.
El tema es los derechos sexuales y reproductivos. Ese tema es fundamental, conocer sus derechos, ¿no? Hacer valer sus derechos en el tema de la sexualidad. Que no te obliguen a tener relaciones sexuales, por ejemplo, el tema de decidir uno por su cuerpo, el tema de conocer las diferentes problemáticas que suceden, por ejemplo, en el contexto municipal o en el contexto departamental. Conocer esos derechos es fundamental. Los derechos pues que tienen las mujeres, los hombres en el tema de sexualidad es fundamental. Ese es un tema muy importante que da a conocer la organización y que queremos que los jóvenes lo repliquen. Esa es no que se quede en una sola persona, sino que ese tema se replique y se cuente en diferentes espacios, en diferentes organizaciones juveniles o organizaciones de mujeres que hacen valer sus derechos sexuales y reproductivos. En este contexto, nosotros, pues el tema de los recursos económicos no son difíciles y el tema del mantenimiento como organización es un poco complicado. Pero seguimos pues en la lucha, seguimos construyendo, pues dando nuestros modos de conectarnos con los chicos, de seguir informando, de seguir haciendo piezas audiovisuales para que este tema no decaiga, y porque todos los chicos, pues el tema de conectividad se trabaja con población vulnerable de la comuna 10, la comuna 5, la comuna 4, entonces son situaciones que a veces tronchan los procesos que se han venido desarrollando y es un poco difícil esta situación de pandemia. Actualmente el mensaje audiovisual, el enviar mensajes sobre piezas audiovisuales, porque nosotros así se termine el aislamiento, nosotros vamos a seguir el trabajo desde casa, porque pues hasta que no tengamos, como decir, la vacuna o en sí el cuidado esencial para nuestras comunidades, Generación Alternativa no podrá seguir seguir la capacitación presencial. Entonces nosotros seguiremos capacitándolos con nuestras piezas audiovisuales, con nuestras piezas radiales, porque es el tema de informar a la comunidad, ¿no? Y que la comunidad sea consciente de sus actos, de que sea consciente del autocuidado actualmente y de que podamos tener la posibilidad de que en un tiempo no sea muy largo podamos ya estar nuevamente en las aulas, nuevamente en los espacios necesarios para poderlos capacitar y poder tener ese contacto pues que se tenía anteriormente con las comunidades. Este fue se puede decir un retroceso muy grande para todas las organizaciones juveniles, de mujeres, de los pueblos indígenas. O sea, fue un retroceso muy grande este tiempo de pandemia, pero pues esperamos que con el autocuidado nosotros ya podamos tener la posibilidad de estar en las aulas, de estar capacitando a los chicos, de estar en nuestros talleres, porque son muy dinámicos, tenemos muchos juegos y la idea es que ellos puedan volver a ese modo, ¿no? Ese modo de juego, de conocer el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero pues ya en un tiempo adecuado, que tengamos todas las medidas de precaución. Sexual health is a state of physical, emotional, mental, and social well-being, which is not merely the absence of disease, dysfunction, of infirmity. Sexual health requires
that to be maintained and attained, all persons' sexual rights must be respected, protected, and fulfilled. Sexual rights are not a new concept. They are rights grounded in universal human rights and enshrined in international and regional human rights documents, in national constitutions and laws, and based on scientific knowledge related to human sexuality and sexual health. The time has come to recognize that sexual rights are based on the inherent freedom, dignity, and equality of all human beings. Este es un tema de derechos sexuales y reproductivos, que es un tema muy, muy amplio, y nos gustaría abordarlo, digamos, hacia los derechos sexuales de la mujer, ¿no? Haciéndote un recuento histórico de, como bien lo mencionaste en un principio, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos universales, y la idea es que estos derechos formen parte en todas las naciones y que entren en vigencia, que se apliquen, que se respeten, que se ejecuten y que obviamente pues se los defienda. Y esto ha dado un impacto muy grande y revolucionario también sobre la salud sexual femenina, y sobre todo cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, entonces se enfoca pues ya por los años de los 80 aproximadamente, cuando básicamente ya los derechos se enfocan más en esa integración sobre la planificación familiar como un derecho en las mujeres, y sobre todo pues de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Entonces esto hace que prácticamente todas las políticas nacionales e internacionales se enfoquen a brindar esta equidad en cuanto a esta información, y sobre todo pues a la participación e inclusión dentro de lo que son los sistemas de salud, para brindar darle seguridad a las mujeres para que ellas puedan ahora, o sea, imagínate cómo era antes definitivamente, y sobre todo pues basado en lo que son cuestiones de ideologías o tradiciones, o también la parte religiosa. Pero hoy en día vemos que definitivamente las situaciones han sido más difíciles, y ahora pues también en el marco de la pandemia se han enfocado más en defender estos derechos, porque pues ya no se puede tener los hijos como antes, que se podía, eran familias grandes de 10, 12 hijos. Entonces hoy en día, a través de estos derechos sexuales y reproductivos, ha permitido que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y puede establecer cuántos hijos y cuándo quiero tenerlos. El tema de los valores, principios, que hoy en día pues usted ve que está muy vulnerado, y que en el marco también pues de esta pandemia pues se ha visto que las entidades se han dedicado a trabajar en velar estos derechos, porque pues ha aumentado índices de violencia intrafamiliar, abusos, maltratos, no solamente pues en mujeres, sino que también en niños, adolescentes. Entonces esto ha permitido que durante todo este tiempo las entidades también gubernamentales y profesionales que estamos trabajando en esta área nos dediquemos a brindar esta información, y se han realizado pues campañas en cuanto a prevención de todo esto, para que pues evitemos que se viole uno de los derechos sexuales, que es justamente la libertad, la autonomía en cuanto a el disfrute de tu sexualidad. Pues hay otra dimensión de nuestra sexualidad, que es la del placer sexual. Y ya hoy en día, de hecho, justamente el 4 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Salud Sexual en el marco de la pandemia, y se enfocó justamente en el derecho al placer sexual en todos, ¿no? Placer sexual que es inherente a nuestra sexualidad, y que por supuesto pues no se puede vulnerar con mala información, con la violencia, con tantas cosas que ahora se han presentado en esta situación. Prácticamente era como una educación enfocada al miedo. Pero hoy en día ya las instituciones se han dado cuenta, los profesionales se han dado cuenta, que el dar una educación en función de lo que es el derecho al placer
va a minimizar ese impacto, porque tú dices, bueno, pero si esto es sabroso, esto es rico, pero entonces no, yo tengo miedo porque me va a dar una infección de transmisión sexual, porque entonces no quiero un embarazo no deseado. Entonces el miedo prácticamente ha inhibido el tema o el derecho al placer sexual. En una galaxia vivían los elefantes hipernormales. Así como eran hipernormales, también eran hiperseguros. Pero entre todo, su cotidianidad transcurría normal en su mundo de normalidad. Excepto que en los días de sol, cuando el cielo despejaba, aparecía la gran mancha que opacaba su cielo normal. Por el contrario, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme, vivían los raros, los inusuales, quienes convivían siempre con la diferencia. Marchaban a un mismo paso, pero cada quien a su ritmo. Ahí, en la mitad de la Mancha, vivía el Che Molinos, Musul Boy, el Vito Ernesto y la elefanta María José de la encarnación de todos los dioses. Y así comienza nuestra historia, queridos diferentes. La historia de una amistad que limpia las murallas del estigma y la discriminación. Primero, pues se nos dio el confinamiento. Sabemos que los índices de violencia aumentaron por estar pues en esta situación y ahorita hay una reapertura, ¿sí? Entonces son como dos momentos, pero que estamos dentro de una contingencia. ¿Cómo garantizamos estos derechos? La atención de víctimas justamente de violencia que se puedan presentar en el marco de la pandemia. Y creo que sí, como tú dices, esto marcó un antes y un después, porque el hecho mismo de estar confinados, o sea, se pasaba más tiempo con el agresor o la agresora y esto hacía que pues aumenten estos índices. Entonces eso permitió que las autoridades enciendan estas alarmas y se enfoquen a trabajar más y por eso es que usted ha visto cómo se ha disparado la información en todo lo que son las redes sociales. Se han brindado espacios en cuanto a charlas para que la persona señales, por ahí estaba viendo unas campañas en donde usted está hablando con una amiga y usted inmediatamente hace una señal con el dedito y la mano, en el cual usted está diciendo no de manera verbal, sino con una señal con la mano, en el que usted es víctima de violencia, para que entonces poder entrar a ayudarla, ¿no? Porque justamente eso es el miedo a decir, el miedo a denunciar, el miedo a decir qué es lo que me está pasando, simplemente salir a la calle y nuevamente poner mi sonrisa, pero tapando lo que sucede. Pero y esto es lo que muchas veces o muchas personas encubren por miedo a que, por las amenazas que reciben, por las represalias que puedan tener, no solamente pues a su integridad, sino también las represalias que pudiesen tener con sus hijos, con sus familiares. Entonces realmente pues esto desencadena una cantidad de manipulaciones en la que prácticamente la víctima se centra, o mejor dicho, se encierra en eso y se enfrasca en el temor. Y eso es lo que hace el agresor, ¿no? El infligir ese miedo para que entonces mantener la conducta violenta, y el hecho de que tú calles refuerza más esa conducta. Entonces hoy en día creo que los canales en cuanto a brindar esta ayuda están, es perder el miedo. Yo creo que es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Ese es el reto de impulsar a cada persona, a cada mujer que esté siendo víctima de violencia, de denunciar, de que no se quede callada, de que
puede recibir la ayuda que está necesitando, de que se le va a garantizar los derechos no solamente ella, sino también la familia, sus hijos, pero lo importante es frenarlo a tiempo, porque digamos, hay que hacerlo de esta manera porque no queremos o no esperemos que la situación ya genere muertes por violencia que se han visto justamente en estos 6 meses que hemos estado en confinamiento. Toda crisis genera un cambio. Si no hay crisis, no hay cambios. Y lo importante es que esos cambios que se generen sean para un crecimiento personal, de pareja, familiar y obviamente pues de sociedad. Una de las lecciones que nos ha dejado este confinamiento es que la salud mental y la salud sexual son muy, pero muy importantes. Nos dimos cuenta que el hecho de estar mucho tiempo juntos nos permitió unir, digamos que arreglar situaciones que nos traían en conflicto o mejorar nuestro sistema, nuestra relación. Y definitivamente, pues, al menos en nosotros que somos personal de salud y que trabajamos también pues sobre el tema de la salud sexual, nos ha enseñado y nos ha dado esta lección de vida, que es justamente entender que la salud sexual y la salud mental son supremamente importantes para ser felices, porque eso es, digamos que para eso nosotros venimos a este mundo, para ser felices. En tiempos de pandemia, la salud colectiva seguirá siendo visible lo invisible. Se ha tomado en serio, Ciudad Bienestar es nuestro sueño, donde la salud es un derecho del pueblo y se conserve viva la memoria.